capítulo 21. Mostrando al mundo el verdadero poder del antepasado segundo. XXX. Calles del distrito de Osu. Unas horas antes de que se desatara el caos, Iida patrullaba junto con el héroe elegido de su pasantía, Manual, por las concurridas calles del distrito de Osu. El hijo menor de la familia Tenja tenía la mente confusa con muchos pensamientos, la mayoría de los cuales girarían en torno a su hermano Tensei y su estado crítico en el hospital. Ver su inspiración para el heroísmo verse injustamente paralizada debido a los caprichos de un psicópata loco estaba enviando una furia previamente desconocida corriendo por sus venas y el adolescente se quedó sin un camino a seguir. Ningún héroe había sido capaz hasta ahora de derrotar y capturar a Stein, muchos de los que lo intentaron quedaron lisiados permanentemente o algo peor. Sin embargo, todo lo que pasaba por la mente de Iida era la idea de encontrarse y enfrentarse al Hero Killer, vengándose de su hermano. No tenía ninguna duda de que eventualmente se enfrentaría al hombre, ya que Iida había elegido a Manual debido a que su oficina estaba en las cercanías del área más probable en la que actuaría el villano. Osu estaba lleno de jóvenes héroes en los rangos más bajos del sistema, el objetivo aparentemente perfecto para el Hero Killer. Iida sabía que Stein era un individuo peligroso, ya que el número de sus víctimas era demasiado para un simple delincuente de poca monta. El Hero Killer era un monstruo en carne humana, uno que el joven Tenja seguramente eliminaría con toda la retribución que su hermano merecía. Tensei siempre había sido un héroe espléndido, siempre haciendo lo correcto para la gente. ¿Cómo se atreve Stein a hacerle esto a su hermano? ¿Estás bien, chico? La voz de Manual finalmente llegó a Iida, lo que provocó que el adolescente se estremeciera en el lugar y terminó chocando contra la espalda del héroe. Estuviste fuera de esto por bastante tiempo, pero supongo que es comprensible con la situación con tu hermano. El héroe se giró para encontrarse con el interno, puso una mano sobre el hombro del adolescente y le dirigió una sonrisa irónica. No sé lo que está pasando por tu cabeza, y supongo que eso muestra mi inexperiencia como héroe. Estaba bastante feliz cuando el famoso hijo menor de la familia Tenja eligió mi agencia, pero debería haberme dado cuenta de eso. Fue por el incidente del asesino de héroes que involucró a tu hermano, ¿verdad? Cuando Manuel deletreó exactamente cuáles eran las intenciones de Iida, el niño no pudo evitar sentirse mal por usar Manual. No me atrevería a desperdiciar una oportunidad como esta en una mera venganza, señor. Siento que estando aquí podría aprender más y marcar la diferencia. Era una mentira mal hecha, pero pareció engañar al héroe, quien le devolvió una sonrisa al niño. Manual soltó un suspiro, levantó una mano para descansar sobre su pecho casi como si la respuesta hubiera aliviado al héroe de un peso desconocido. Es bueno escuchar eso, niño. Espero que sea verdad. Sé que lo que sientes en este momento puede ser confuso y frustrante, pero el heroísmo nunca debe usarse como una excusa para la venganza o el vigilantismo. Señaló el héroe, ocupándose de su radio mientras algunas comunicaciones resonaban para él. Un momento, chico. Le dio la espalda a Iida, su radio crepitó mientras se comunicaba información sobre algunas patrullas. Iida se quitó el casco y miró al suelo, mordiéndose el labio inferior hasta que casi comenzó a sangrar. Sé lo que estás diciendo. Yo sé esto. Pero, ¿qué se supone que debo hacer con estos sentimientos? ¿Cómo es esto justo para mi hermano? ¿A la madre y al padre? El adolescente apretó su mano derecha en un puño, cerrando los ojos con fuerza para contener la punzante sensación de lágrimas detrás de sus ojos. Se las arregló para mantenerse bajo control, exhalando un resoplido cansado antes de volver a ponerse el casco. El adolescente siguió el ritmo de Manual, ya que incluso si el héroe no era su primera o segunda opción, todavía era un héroe respetable y alguien que tenía experiencia en la industria desde hace algún tiempo. Sería después de muchas horas de patrullaje silencioso que la radio de Manual cobraría vida una vez más, pero esta vez los gritos de emergencia fueron seguidos por algunas explosiones, desviando la atención de los héroes alrededor de la Plaza Osu hacia un área más céntrica, como se informa. De destrucción indiscriminada comenzó a brotar de la radio. A eso le siguieron informes de una figura vestida con un pañuelo rojo y portando muchas cuchillas.
Y Ida no podía desaparecer de la vista de Manual lo suficientemente rápido, ya que el héroe y su equipo, junto con otros héroes locales, hicieron todo lo posible para detener el avance de las llamas y las repentinas criaturas que comenzaron a causar estragos en el área. El adolescente se apresuró a intentarlo. Y encontrar a aquel en quien había puesto sus ojos. Capturaría al Hero Killer y vengaría a su hermano. XXX. XXX. De vuelta con Izuku y Janine en los tejados. El vampiro se preguntó si él y Janine deberían pasar su tiempo así. Había liberado a la chica de sus ataduras oscuras, ahora que se había calmado un poco. Todavía le estaba ofreciendo su brazo, la idea de hundir sus colmillos en su carne era una oferta atractiva, uno que el vampiro estaba sopesando en su mente. No tenía ningún problema real con beber la sangre de Janine, pero no pudo evitar la curiosidad de por qué la chica estaba tan desesperada por darle su sangre. Se preguntó si su comportamiento frenético tenía algo que ver con el hecho de que nunca vio a la chica tocar a nadie. ¿Por qué fue tan extraño? ¿Preguntas? Bueno, alguien con la personalidad de Janine normalmente sería una persona bastante física, que buscaría cualquier excusa para un contacto físico entre amigos. No por malicia, sino simplemente por cómo era. Sin embargo, notó que la niña generalmente evitaba estar demasiado cerca de las personas. Era sociable, pero siempre parecía ser una distancia medida, casi como si el contacto cercano fuera peligroso para las personas que la rodeaban. Todo lo que fue arrojado por la ventana en el momento en que llegó a la villa de Gesot, la Kunoichi inmediatamente cerró la brecha y trató de tocarlo. ¿Hubo alguna circunstancia de que no se diera cuenta? Ella no olía como Mei, o incluso Uraraka para el caso, por lo que Izuku sabía que ella no era atraído por él. Parecía querer ser más del tipo Nee-san, hermana mayor y cariñosa, que cualquier otra cosa, por lo que el vampiro se preguntó por qué insistía tanto en este asunto. Izuku se pasó la lengua por los colmillos, sintiendo un picor sordo en sus afilados dientes. Suspiró derrotado, seguro de que cualquiera que fuera la situación, la chica le explicaría después de que él tomara parte de su fuerza vital. Así, se acercó a la niña mayor y le pidió el brazo. ¿Me explicarás lo que está pasando después de que beba de ti? Preguntó, ya llenando su boca con saliva adormecedora. La expresión de la Kunoichi se iluminó cuando asintió con la cabeza, los ojos casi brillando mientras lo observaba completamente concentrado. Izuku negó con la cabeza y agarró el brazo de Janine, pasando su lengua áspera sobre un pequeño parche de su piel para permitir que su saliva adormeciera el área. Le tomó un poco de tiempo hacer efecto, podría obtener un efecto rápido, pero no iba a inyectarle afrodisíacos a la chica, pero eventualmente hundió sus colmillos en el brazo de la chica. Un sabor especiado que adormeció la lengua viajó por su garganta, el himomántico inmediatamente permitió que True Ancestor comenzara su trabajo de desmontaje del factor peculiar dentro de la sangre. Soltó el brazo de Janine después del tercer bocado, y la niña inmediatamente hizo los primeros auxilios por los agujeros que le había dejado en el brazo. Tragó la sangre dentro de su boca y ofreció una mirada de disculpa a las heridas, pero Janine lo despidió con una mirada descuidada en su rostro. No te preocupes por eso, espeluznante-kun. Lo que realmente quiero saber es qué obtendrás de eso. La Kunoichi parecía más emocionada que el vampiro por descubrir los resultados, pero Izuku mantuvo las manos en el aire, el sabor picante en su lengua no se desvanecía incluso después de estar seguro de que había bebido todo lo que tenía en la garganta. El himomántico pensó que tenía suerte de tener una regeneración tan poderosa, de lo contrario, la sangre venenosa que había ingerido le habría destruido las entrañas. Tu peculiaridad realmente hace justicia a su nombre. Su comentario hizo que la chica lo mirara preocupada, sus cejas se tensaron cuando un peso pareció asentarse en su estómago. Izuku teorizó que su veneno le permitiría crear y controlar diferentes tipos de veneno. Bueno, ella podría ser así, pero su poder era más simple. Todo lo de Janine tenía veneno. Desde su sangre hasta su cabello, no sería injusto llamar a la Kunoichi una personificación de la palabra. Su temperatura interna subió unos pocos grados, True Ancestor ya le estaba dando algunos fragmentos de información del poder. El tipo de entrenamiento de concentración que haces debe ser una locura. Él la felicitó, su imagen levantó un montón en su cabeza.
La vergüenza tiñó las mejillas de Janine de rojo. La kunoichi se movió cerca de la baranda de concreto del techo y se sentó en el borde. Levantó una mano a la altura de los ojos, estiró el brazo y permitió que sus dedos quedaran cubiertos por una fina capa de un fluido de color magenta. Ser el único heredero de una familia shinobi conlleva algunas responsabilidades, espeluznante-kun. Supongo que debería disculparme por ser tan fuerte contigo, pero tener a alguien a quien no debo temer envenenar simplemente debido a un cepillo en el tacto es agradable, un amigo que no tengo que caminar sobre cáscaras de huevo. El tono de Janine no era de tristeza, era similar a una comprensión frustrada de sus propias circunstancias. Entendió por qué, ya que su peculiaridad le susurró los secretos de su propio poder. El cuerpo de Janine siempre producía un cóctel único de veneno que se filtraba en absolutamente cada célula de su ser, lo que significaba que incluso un solo toque de ella podía propagar dicho veneno y dañar accidentalmente a alguien. Retirar continuamente dicho veneno dentro de sí misma y evitar accidentes requería un nivel extremo de concentración, y tenía sentido en cuanto a por qué era tan cautelosa al tocar a las personas. También explica sus continuos intentos pasados de tocarlo mientras estaba en la villa. Había practicado con ella un par de veces, pero nunca se dio cuenta de nada inusual. Ahora que sabía qué buscar, tenía sentido que su estilo de lucha dependiera tanto de las espadas, o de sus combates de combate, ataques con la mano de espada. Para alguien que siempre tenía que tener en cuenta a los demás que la rodeaban para encontrar a alguien como Izuku, que podía regenerarse de casi cualquier cosa, era como un amigo regalo del cielo. Entonces, espeluznante-kun. ¿Has desarrollado una mayor resistencia a eso? O tal vez ahora tú también puedes usar veneno. Tener un pseudo descendiente en la línea de Koga volvería locos a algunos de los ancianos, pero supongo que mis papas no lo harían. Realmente no me importa. Tío Edgeso también te quiere, así que supongo que todo está bien cuando termina bien. Como nada parecía haber salido mal con el vampiro, Janine se encontró relajándose y bajando la guardia. La tensión en los hombros desapareció cuando miró a Izuku, encontrando al vampiro con los ojos cerrados, sumido en sus pensamientos. Ella hizo un puchero, ya que parecía que él había ignorado la revelación que acababa de decir. Ella se acercó a él una vez más, esta vez soplando un poco de viento sobre su rostro, un tenue brillo púrpura siguiendo la brisa. Izuku sintió el veneno en el aire, abrió los ojos para encontrar a Janine mirándolo con una sonrisa descarada. No pudo evitar abrir uno de los suyos, haciendo todo lo posible para acelerar el ritmo al que descubrió completamente los secretos detrás de veneno. No estaba seguro de lo que obtendría de eso, pero estaba cada vez más emocionado de averiguarlo. Y hablando de secretos. ¿Te importaría decirme por qué el olor a veneno que te rodea se vuelve loco cuando haces ejercicio extenuante? Preguntó de la nada, recordando que durante su carrera para llegar a la estación de tren a tiempo, recordó que el olor a veneno que la rodeaba se volvió increíblemente fuerte durante su tiempo en el bosque. Janine inclinó la cabeza, preguntándose a qué se refería hasta que hizo clic en su cabeza. «Oh, ¿te refieres a eso?», exclamó, una vez más mirando por encima del techo para vigilar a la población. Tomó una respiración profunda y la soltó lentamente, las venas alrededor de su cuello se hincharon un poco cuando su sangre comenzó a acelerar y fluir más y más rápido dentro de sus venas. Los sentidos de Izuku captaron la velocidad del flujo, frunciendo el ceño mientras trataba de comprender el fenómeno. Los labios de Janine se abrieron en una sonrisa salvaje, el olor de la perdición del lobo aumentó durante unos segundos antes de comenzar a extinguirse, su flujo de sangre también se desaceleró para alcanzar un ritmo razonable. Realmente no lo he nombrado, pero es algo que descubrí cuando entrenaba con mi papá. ¿Conoces ese dicho popular? Que la medicina y el veneno solo son diferentes debido a la dosis. Dopaje debido al envenenamiento. ¿Cómo es eso posible? ¿No eres inmune a tu propio veneno? Se acercó al borde del techo también, los ojos de algunos adolescentes pasaban sin ningún problema. Janine le dio al vampiro una mirada de soslayo, haciendo un pequeño puchero. ¿No puede una chica tener sus propios secretos? ¿Por qué quieres saberlo todo? Las quejas de la kunoichi cayeron en oídos sordos, pero el vampiro dejó de cuestionar y dejó que la conversación se apagara.
Se concentró una vez más en su patrulla, a veces moviéndose por orden de Janine a otro edificio o azotea para cubrir un área más amplia. El tiempo pasó lentamente, sorprendiendo al vampiro mientras su primera patrulla real se desarrollaba en silencio. A veces, la Kunoichi ofrecía algunos consejos sobre qué buscar durante su búsqueda, cosas a tener en cuenta o ciertas acciones que parecían sospechosas. Era casi el final de la tarde cuando Janine decidió tomar un respiro por sí misma, dejando a Izuku en una azotea al azar mientras tomaba algunas bebidas y un bocado para picar mientras el vampiro se quedaba supervisando las calles de Kioto. No le importaba el día lento, era bueno ver a la gente vivir sus vidas sin problemas. Su infancia fue un poco dura debido a su apariencia y hábitos, pero el vampiro no estaba amargado por el pasado. Ciertamente ya no toleraría tal comportamiento, la prueba de su resolución cuando enfrentó a Bakugou con todas sus fuerzas, logrando superar al bombardero rubio ceniza y ganar el primer lugar en el evento del festival escolar. Había recibido algunos mensajes a través de internet de algunas personas que lo llamaban monstruo o que no merecía su victoria debido a que hizo trampa, no es su culpa que pudiera usar a otras personas. Cuando el vampiro centró su mirada en una madre y su hijo que entraban en una tienda, escuchó el sonido del viento que corría en su dirección. Su teléfono comenzó a sonar fuertemente con mensajes, un sentimiento preocupante comenzó a crecer en sus entrañas. Rápidamente miró su teléfono, encontrando que los mensajes eran de Edgesot, el profesional apareciendo ante el vampiro en un poderoso salto. Prepárate ahora. Nos apresuramos a Osu. El ninja apenas explicó sus razones antes de volver a moverse, y Izuku hizo todo lo posible para seguir al profesional. Estaba a punto de preguntar por su compañero, pero antes de que pudiera hacerlo, el héroe aceleró el paso. Izuku quedó impresionado de que la velocidad del profesional fuera mucho más rápida de lo que originalmente pensó que sería, ya que el hemomántico de cabello esmeralda ahora se encontraba luchando para seguir el ritmo del hombre. El aire ganó un olor venenoso, aliviando a Izuku de su preocupación por Janine cuando la chica se apresuró a reunirse con ellos. Edgesot continuó su ritmo sin interrupciones, guiando a los otros dos mientras comenzaba a tomar ventaja, incluso cuando tanto Izuku como Janine estaban haciendo todo lo posible para seguir al hombre. ¿Alguna idea de lo que está pasando? Izuku le preguntó a la niña, su flujo de sangre se aceleró y sus ojos adquirieron su ahora famoso aspecto. La Kunoichi asintió, las venas de su cuello también abultadas. Algo sucedió con Osu y la policía envió una alerta. Aparentemente, Hero Killer está en la ciudad y está causando el caos junto con algunos monstruos extraños. Janine explicó, señalando su teléfono. La vista mejorada del vampiro logró capturar el número en su pantalla, la línea directa entre los investigadores y héroes de la policía y sus agencias. Izuku preguntaría por qué se llamaba a los héroes de Kioto para resolver un problema del distrito de Osu, pero pensó que Stein ciertamente requería héroes de alto calibre para ser sometidos. Además, no era como si Edgesot pudiera dejar a Izuku solo, ya que un interno patrullando sin un supervisor rompería muchas reglas de la asociación del comité de héroes. Si las cosas iban mal e Izuku era atrapado con su disfraz en la escena del crimen, haciendo un trabajo de héroe sin licencia, podría ser incluido en la lista negra o encarcelado por vigilantismo. No estaba dispuesto a terminar su carrera de héroe antes de que comenzara. Además, si las cosas iban mal, Izuku estaba seguro de que podría escapar sin ser atrapado por las autoridades. No podrías sostener algo sobre su cabeza si no tuvieras pruebas de ningún mal después de todo. Sus piernas llevaron al trío de azotea en azotea, su velocidad hizo que el grupo pareciera borroso mientras empujaban sus piernas para llegar a la sala. Las estaciones de tren seguramente se cerrarían o se detendrían por el momento, para evitar la posibilidad de que los villanos huyan o para evitar que los civiles deambulen sin idea hacia la zona de peligro y se lastimen. Uno pensaría que los civiles huirían de un peligro mortal, pero en esta era de héroes, las peleas a veces eran entretenimiento. Como las caras de los héroes estaban pegadas en cualquier cosa, el nivel de registro de amenazas de la población se había vuelto algo sesgado, y podías presenciar algunas vistas ridículas cuando la gente se acercaba cuando estallaba una pelea entre un villano y un héroe.
Fue una de las razones por las que la KA, Asociación del Comité de Héroes, con la ayuda del gobierno, logró que los salarios de los héroes fueran tan altos, siempre y cuando el héroe / la heroína hiciera sus informes de manera apropiada, ya que la profesión de héroe era una que lidiaba con tantas variables desconocidas que surgían en ellos, haciendo que dicho héroe tuviera que adaptarse y superar las situaciones con los mejores resultados posibles. Ser un héroe generaba mucho dinero, pero también podía causar altos niveles de estrés y otras afecciones médicas. Por eso muchos trataron de convertirse en héroes, cegados por los frutos del trabajo, sin ser verdaderamente conscientes de la parte laboral del trato. La hora pasó insoportablemente lenta para el vampiro cuando finalmente logró poner un pie en la sala Osu junto con su maestro y compañero temporal. Ed Gesot era un hombre de acciones, no de palabras, ya que inmediatamente se dirigió al oficial más cercano para obtener más detalles. Izuku escaneó sus ojos a lo largo del área de la plaza en la que se encontraban, viendo a las personas siendo evacuadas a toda prisa. Podía captar el sonido de explosiones que venían de lejos, gritos y destrucción. Sus instintos le dijeron que algo muy malo estaba pasando hoy, y esperar así no era algo que quisiera hacer. Janine vio su actitud y puso una mano sobre su hombro, tratando de consolar al vampiro. Finalmente, después de lo que pareció ser los 5 minutos más largos de su vida, Ed Gesot terminó su conversación con el oficial y volvió con ellos. La información no es precisa, pero por lo que logré reunir, podríamos estar enfrentando a un grupo que se hace llamar la Liga de Villanos. Cuando las palabras salieron de la boca del profesional, Izuku se encontró apretando la mandíbula y un gruñido comenzó a formarse en la parte posterior de su cabeza cuando tanto él como la bestia interior sintieron que la ira se acumulaba. Además de los informes de avistamientos de Stein, ha habido informes de 4 criaturas extrañas que arrasan la sala, causando una destrucción desenfrenada en todo el lugar. Me uniré a los héroes para someter a los villanos. Te lo concedo, Kodoku, la autoridad para enseñarle a Alucard cómo actuar en estas situaciones. Concentre sus esfuerzos en los rescates de civiles y el control de daños. Ed Gesot dio su orden, desapareciendo rápidamente de su vista mientras mostraba de lo que realmente era capaz. El vampiro se sintió algo amargado al descubrir que había estado reteniendo al héroe shinobi, pero decidió poner sus esfuerzos en algo más productivo que estar deprimido. Miró a Janine, ahora consciente de su nombre de héroe. Se sentía extrañamente adecuado llamar a Janine Kodoku, pero tenía mucho sentido, considerando su peculiaridad. Kodoku era una versión japonesa del mito chino del tarro de insectos venenosos, donde varios insectos venenosos quedaban atrapados dentro de un contenedor y se dejaban matar y comerse unos a otros hasta que solo quedaba uno. El último con vida consumiría los fluidos de los otros insectos y así se convertiría en el más venenoso del grupo. Sabiendo que casi todas las células de la kunoichi podrían convertirse en un arma venenosa, pudo ver cuán apropiado le caía el nombre. Urg, odio cuando me llama así. Janine se quejó, haciendo un gesto con la cabeza para que Izuku la siguiera. Comenzaron a saltar entre los edificios, alejando a los civiles del caos de las partes internas de las calles de Osu. Los incendios comenzaron a convertirse en un espectáculo bastante frecuente ya que lo que fuera que estaba arrasando no estaba jugando. Izuku tomó en serio la orden de Ed Gesot, centró sus sentidos al límite y persiguió a cualquiera que pudiera haber quedado atrapado o herido. Su trabajo fue así durante aproximadamente media hora antes de encontrarse con otros héroes. Izuku se sorprendió al encontrar que el grupo de 7 héroes también estaba herido, muchos de ellos con una variedad diferente de lesiones. Detuvo al primero, un hombre vestido con un motivo de caballero. ¿Qué pasó? El vampiro le preguntó al hombre, encontrando al héroe acariciando su brazo izquierdo cerca de su pecho. El héroe se sorprendió por la pregunta, sin siquiera molestarse en preguntar por qué alguien tan joven como Izuku estaba fuera de casa. Lo que sucedió es que esos extraños monstruos nos pisotearon. Si Endeavor y su equipo no hubieran estado cerca, nos hubiéramos ido. Fuero. El héroe le gritó a Izuku, deteniéndose cuando el dolor en su brazo volvió a doler. Los otros héroes detrás de él tenían miradas bajas, muchos simplemente caminaban junto con los civiles que huían.
Cuando pasé por Ongoku, una escuela de héroes al azar, no nos dijeron que estaríamos luchando contra monstruos como esos, al diablo con eso. El hombre se quitó el casco con un poco de dificultad debido a su brazo herido, tirando el casco contra la acera con un gemido de frustración. Izuku tomó las palabras en silencio, entendiendo que el hombre había estado bajo un gran estrés y sus palabras eran ciertas. Ya veo. ¿Quieres asistencia médica con tu brazo? Creo que podría estar roto. Si bien entendía las frustraciones del héroe, no hizo que tomara las palabras con facilidad, por lo que el vampiro enfrió su sangre y buscó un enfoque más profesional de la situación. Solo mi suerte. El hombre vestido de caballero cedió después de su queja, permitiéndole a Izuku ver la herida. Bajo la vigilancia de Janine, hizo un rápido trabajo con la abrazadera de metal con sus garras y examinó la extremidad. No era un médico capacitado, pero los primeros auxilios estaban entre sus habilidades. Con ternura agarró la extremidad, evitando ejercer presión sobre el área púrpura e hinchada. El pequeño botiquín que llevaba entre los bolsillos de su abrigo le otorgó el vendaje que usó para envolver el brazo e improvisar un aparato ortopédico para el hombre, mandándolo en su camino. Gracias, niño. El hombre se apresuró a continuar su camino hacia afuera, y Izuku levantó una ceja hacia él, pero no dijo nada más mientras miraba a Janine. La kunoichi miró a los otros héroes heridos, sin tocarlos y enviando al grupo en su camino. Izuku se acercó a ella para obtener nuevas direcciones, la niña señaló más profundamente hacia la zona de peligro. Sin embargo, antes de que comenzaran a saltar, ella llamó su atención. Si bien fue amable de su parte tratarlo, guarde sus suministros para los civiles verdaderamente heridos. Los héroes deben poder cuidarse a sí mismos, no lloriquear y gemir a primera vista del conflicto y luego ser inútiles cuando todavía pueden trabajar. Su reprimenda fue severa, y Izuku bajó la cabeza. Lo siento. Su respuesta hizo que Kodoku sacudiera la cabeza, el shinobi los guió a una calle llena de tiendas, de donde la gente salía en tropel. Algunos otros héroes estaban a la espera, guiando a la población. La kunoichi miró rápidamente el área, segura de que los héroes actuales tenían la situación bajo control. Una explosión resonó lejos del área, pero aún así asustó a los civiles. Algunos comenzaron a correr para evacuar más rápido, pero los héroes en el área lograron calmar la conmoción antes de que la gente fuera atropellada en una estampida. Un salto hizo que Janine llegara a una terraza en una de las tiendas mientras Izuku parpadeó encima de un poste de luz. No te preocupes por eso, a veces debes confiar en otros para hacer el trabajo a pequeña escala. Si tratas de hacer todo por ti mismo, terminarás sin hacer nada. No todos pueden ser All Might, explicó Kodoku, dirigiendo su atención hacia donde había ocurrido la explosión. Miró hacia atrás a Izuku, encontrando al vampiro listo para seguir sus órdenes. Dejó que una pequeña sonrisa pintara sus labios durante unos segundos antes de decidirse por una cara de póker. XXX. XXX. Entre las calles de Osu. Endeavor resopló con disgusto, al ver su lanza de llamas sobre la abominación que había estado volando hace unos momentos. La criatura había estado causando problemas a los tontos que se hacían llamar héroes, creando caos y destrucción aparentemente sin otra razón que porque podía hacerlo. Bueno, ya no podía más, ya que el flameero no lo permitiría. ¿Ves la versatilidad que puedes desplegar cuando dominas tu fuego, Shoto? La voz retumbante del hombre llamó al adolescente detrás de él. El adolescente de cabello de dos colores miraba fijamente a la criatura que gemía con un proyectil en llamas clavado en su cabeza. El menor de Endeavor sintió su rostro estoico mientras dejaba que un poco de fuego se acumulara sobre su mano en una prueba para ver si podía formar la misma forma fija que su padre había desplegado. Los compinches del flameero comenzaron su trabajo antes de que el hombre necesitara decir una palabra, trabajando en el control de los incendios y el rescate de civiles. El hombre mismo ocupado examinando a su hijo. La criatura alada gimió y gimió, reuniendo sus últimas fuerzas para tratar de seguir las órdenes de su amo. Intentó abalanzarse sobre el objetivo más cercano disponible, un par de adolescentes que escapaban en la calle. Los adolescentes gritaron sorprendidos por la aparición de la criatura, pero la misión de Nomu nunca terminaría. Tener una lanza de fuego clavada en una de las cuencas de los ojos era malo tanto para las habilidades cognitivas como para la percepción de la profundidad.
No es que este gnomo en particular tuviera mucho en el departamento de pensamiento, pero el puño revestido de fuego de Endeavor golpeando un golpe devastador en el otro lado de la cara de la criatura sin duda dejaría sin sentido a cualquiera que no fuera Olmigt. Puño relámpago de fuego infernal. Shoto se sintió un poco amargado por la demostración de poder. Había sido entrenado por este hombre desde los primeros años de su vida, pero apenas podía seguir la velocidad a la que Endeavor disparó al gnomo y asestó un poderoso golpe que definitivamente derribó al monstruo. El Todoroki más joven había emprendido un viaje sobre sus propios sentimientos en el lapso de las semanas anteriores, teniendo tiempo para pensar en su vida hasta ahora después de su derrota a manos del vampiro personal de 1A. Todavía estaba indeciso sobre el uso de su poder de fuego, pero ahora el fuerte disgusto que normalmente seguía al uso de las llamas se había ido, reemplazado por la simple calidez de su propia habilidad. Era simplemente poder, sus convicciones y acciones marcarían cómo se definiría su poder. ¿Viste eso, Shoto? Puedes acelerar tu propia velocidad casi instantáneamente con el Flash Fist. Todoroki Enji, o Endeavor como prefería que lo llamaran durante las horas de trabajo, le explicó una vez más a su hijo. Ver la mirada estoica pero enfocada de Shoto en su cuerpo hizo que el héroe de la llama enderezara sus hombros e inflara su pecho, incluso si el villano al que se enfrentaba era un pequeño alevín. Todo valió la pena cuando entrenaba a Shoto, especialmente viendo que su hijo finalmente se había dado cuenta del uso de sus poderes de fuego. El hombre podría tener que hacer una visita y agradecer al hemomántico de cabello verde de Uma, ya que el niño había logrado hacer que Shoto viera algo que ni siquiera el segundo rango de Japón había logrado. Por ahora, el entrenamiento de su hijo tenía prioridad. Entre los compinches del héroe, uno miró la escena y se rió un poco para sí misma, sus mechones verdes de cabello llameante bailaban divertidos. ¿Quién hubiera pensado que Burnin viviría para ver el día en que Endeavor comenzó a actuar como un pavo real orgulloso, mostrando sus plumas más bonitas para ganarse la confianza de su propio hijo? Ver al niño Todoroki también mirar estoicamente la pantalla, sin ofrecer un solo cumplido pero también mirando el espectáculo con un enfoque similar al de un láser, fue divertido por derecho propio. Había sido lo más divertido que había tenido en el trabajo en Foverer. Tal vez la noche no terminará en un estado de ánimo sombrío, Burnin dejó que la idea flotara en su cabeza. XXX. XXX. De vuelta con Izuku y Hanine, Alucard y Kodoku. Los sentidos de Izuku le permitieron ayudar a muchas personas a alejarse de las áreas peligrosas y a un lugar seguro. El vampiro evitó usar su hemomancia avanzada, ya que la población asustada no reaccionaría exactamente bien si los zarcillos de sangre de repente comenzaran a arrebatárselos. Hanine expresó más sus esfuerzos y también ayudó a otros héroes en el rescate y la evacuación. Parecía que la situación en Osu se estaba volviendo cada vez más problemática a medida que las explosiones comenzaban a ser una ocurrencia más frecuente y el vampiro podía escuchar muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. No se sentiría abrumado, pero seguramente diría que había mucho ruido que tuvo que filtrar para salvar a la gente. Hanine lo guió a su próximo lugar, esta vez su objetivo sería ayudar en los esfuerzos para detener un incendio que se había desatado. Había algunos héroes en la escena, y Izuku logró ver a un hombre vestido con tonos azules usando la boca de incendios de la calle para extinguir las llamas. Su compañero Kunoichi saltó para ayudar a alejar a los civiles mientras Izuku miraba a su alrededor para tratar de ser útil. Algunas partes del edificio iluminado amenazaron con romperse y caer sobre la gente, por lo que Izuku se mantuvo cerca de los incendios. Dejó que la materia sombría se derramara de su propia sombra, la multitud de zarcillos listos para atrapar o destruir cualquier debris que pudiera lastimar a las personas. Otra cosa que agregó a su lista mental fue aprender sobre la estructura física de los edificios, ya que si supiera más sobre eso, podría reforzar la estructura en lugar de tener que observar y esperar los peligros de caídas. Algunos héroes apartaron la mirada, algo cansados de los zarcillos de materia oscura y del vampiro que los controlaba. Sus ojos tampoco hicieron nada para disuadir el factor intimidatorio que podía tener sobre las personas, por lo que era comprensible que algunos de los héroes de turno estuvieran nerviosos a su alrededor.
Afortunadamente, la intervención de su parte fue innecesaria ya que los incendios pronto fueron apagados por el profesional que estaba cerca, a quien el hemomántico pronto reconoció como Manual, el héroe manipulador de agua. Era un héroe sólido y digno de confianza que aparecía en las noticias de vez en cuando debido a sus acciones con Selkie. Recientemente se había ramificado para formar su propia agencia y le estaba yendo bien. Su peculiaridad hidroquinesis lo hizo muy apreciado entre las ciudades portuarias, donde también trabajó como Sea Watcher and Rescue, eventos de caridad y entre los bomberos. También era el héroe con el que se suponía que Ida iba a hacer una pasantía. El vampiro escudriñó el área con cuidado, extrañamente sin encontrar a su compañero de clase entre los compinches del héroe azul. Se acercó al héroe una vez que estuvo seguro de que la situación del incendio estaba completamente bajo control, saludando para llamar la atención del hombre. «Hola, Manual-san». El héroe se giró para encontrarse con la mirada del vampiro, ampliando sus ojos cuando vio las noticias recientes de Japón, el famoso Midoriya Izuku, también conocido como el vampiro bebedor de sangre de UA. Conocer al estudiante de primer año de la UA mientras estaba en servicio de rescate ciertamente no estaba en los planes del hombre para la noche. «Qué sorpresa encontrarte aquí, Midoriya-san. Desearía poder sentarme a hablar contigo, pero la situación actualmente no permite la cortesía común». Incluso mientras hablaba con Izuku, el profesional seguía dirigiendo a su equipo, señalando con el dedo las direcciones y gritando órdenes. Izuku asintió, recordando su materia oscura y permitiendo que se hundiera nuevamente en su propia sombra. «De hecho, señor. Recuerdo haber hablado con un compañero de clase sobre nuestras pasantías, y él mencionó que haría una pasantía con usted. Parece que no puedo encontrarlo». Izuku fue directo al grano, ya que andarse con rodeos no era su estilo. La situación también requería urgencia, perder el tiempo podría provocar graves pérdidas de vidas entre este caos de llamas. Manual parecía preocupado por la pregunta de Izuku, chasqueando la lengua con molestia. «Esos somos dos, chico. No he visto a Ida-kun por un tiempo y estoy bastante preocupado por él, pero no puedo abandonar el puesto para ir a buscarlo ahora mismo». «¿Quién es el superior a cargo de mientras estabas en el campo?» Manual rápidamente miró a su alrededor, y Izuku logró silbar bastante fuerte incluso entre la cacofonía de ruidos. No pasaron unos segundos cuando llegó Kodoku, con una mirada seria tallada en su bello rostro. «Ese soy yo, Manual». «¿Algún problema con Alucard?», preguntó Janine. El héroe negó con la cabeza, aparentemente aliviado cuando la kunoichi le mostró una identificación con una foto de ella, sus credenciales y el nombre del héroe. Lejos de eso. Teniendo en cuenta la situación, él es un salvavidas en este momento. «Sé que estoy sobrepasando mis límites, pero podría comandar a Midoriya-kun y a ti para que busquen a uno de mis estudiantes de pasantía». El tono apresurado del hombre le dijo a Izuku que estaba nervioso por la situación. Demasiado nervioso, una extraña sensación comenzó a desarrollarse en el estómago del vampiro, el adolescente giró la cabeza para suplicar en silencio el permiso de la kunoichi. Janine parecía lejos de estar complacida con la situación, pero los ojos del vampiro expresaban una preocupación genuina que la chica no podía negar. Soltó un resoplido de disgusto, asintiendo hacia Manual y haciendo que el hombre soltara un suspiro. Sin embargo, ella no dejaría que la situación simplemente pasara volando sin una advertencia. «La situación en este momento es extremadamente tensa, así que permitiré que Alucard te ayude. Sin embargo, no te equivoques, Manual, informaré esta situación a mi superior. No puedes simplemente decirme que perdiste a un estudiante que está haciendo una pasantía con mientras se encuentra en medio de una situación de crisis. Ha habido informes de que Stein ha sido avistado en la zona, y ha convertido a Osu en su patio de recreo actual durante bastante tiempo, sin que nadie haya podido detenerlo hasta ahora. Permitir que un estudiante perderse está lejos de ser un comportamiento heroico ejemplar». Kodoku miró fijamente a los ojos del hombre mientras hablaba en contra de su comportamiento. Manual hizo una mueca, consciente de su fracaso. Debería haber vigilado mejor al niño, y ahora no podía culpar a la heroína por sus duras palabras. «Alucard, tienes mi permiso expreso para realizar una operación de búsqueda y rescate con el objetivo de ser tu compañero de clase. No escatimes esfuerzos para encontrarlo. Hazlo rápido y con seguridad.
Edgeso te ha aceptado como shinobi. No olvides la responsabilidad que te otorga el título Hanine, bendijo a Izuku, permitiéndole al vampiro su tarjeta verde. El suelo se agrietó bajo sus pies cuando Blink se dirigió hacia un callejón y rápidamente se perdió de vista. Espero que tu hijo esté bien, Manual. Esta noche no será una noche fácil. Sus palabras hicieron que el hombre asintiera con frustración, avergonzado de tener que recurrir a pedir ayuda a un estudiante debido a su incompetencia. Iida-kun, por favor no hagas ninguna tontería. XXX. XXX. Haciendo un uso efectivo de sus piernas y los callejones un tanto angostos, Izuku comenzó a recorrer bastante terreno en su búsqueda de Iida. También mantuvo sus oídos atentos a cualquier otro civil que pudiera estar atrapado en el interior o que necesitara ayuda, pero parecía que los únicos sonidos que escuchaba eran los sonidos de los incendios que brotaban y luchaban, las explosiones resonaban lejos. El vampiro apareció encima de una unidad de aire acondicionado, manteniendo su impulso alto mientras saltaba de la máquina a una pared cercana, rebotando desde allí hasta una salida de incendios y trepando para llegar a un techo. Se detuvo por unos segundos, cerrando los ojos para enfocar su oído y tratar de captar cualquier sonido que pudiera ayudarlo. Más rápido. Más rápido. Expande tus sentidos, filtra el ruido blanco. Es lo mismo que una cacería, el objetivo es Iida-kun. Cantó en su mente, ignorando el viento que soplaba en sus oídos mientras corría del callejón a la azotea, de las calles a los edificios. ¿Dónde diablos estás, Iida? Izuku continuó su cacería, la extraña sensación en su estómago solo empeoraba con cada segundo que el vampiro no había visto la armadura blanca de su compañero de clase. El vampiro oró a Dios, con la esperanza de que el adolescente de anteojos no hubiera hecho una tontería y tratara de rastrear o enfrentar a Stein. Izuku no era de los que realmente hablaban, pero tenía su regeneración para sacarlo del peor de los casos. Iida no lo hizo. Izuku tenía que asegurarse de encontrar al adolescente antes de que sucediera algo o fuera demasiado tarde. Se han fileteado sabrosos bocados. Pruebo sangre en el aire, se está derramando una deliciosa fuerza vital. Maestro, vamos a ello. Hunter Instincts fueron activados por el dulce olor de la sangre, y ahora que su atención fue llamada, Izuku también pudo detectarlo. Como un rastro que conducía a la comida más sabrosa imaginable, Izuku ahora había captado el olor de la sangre recién extraída. Como si fuera un tiburón, el vampiro giró la cabeza hacia la dirección en la que podía oler la sangre, sin dudar en seguir el rastro. Estaba corriendo en algunos callejones, pero al ver la oportunidad de cubrir más terreno, Izuku Blink se subió a los tejados una vez más, por la ventaja del terreno elevado. Sin embargo, sus pasos casi fallaron cuando se agregó un segundo aroma dulce a la mezcla, pasando de una invitación para un refrigerio ligero a un boleto para un buffet libre. Eso significaba que dos personas estaban sangrando. Se esforzó al extremo para alcanzar incluso un sonido más rápido en la fuente de la sangre. Los tejados ofrecieron a Izuku una visión perfecta de lo ocurrido. Había un hombre vestido con chaleco antibalas, innumerables correas colgaban de su chaleco blindado y llevaba una vaina en la espalda. Dicho hombre tenía cabello negro y una bufanda colgaba de su cuello, de color rojo casi como el líquido vital. El olor a muerte era denso alrededor de este hombre, una mezcla de sangre podrida y metal que asustaba y estimulaba al vampiro y a la bestia interior hasta el punto en que el adolescente no estaba seguro de si sus pensamientos eran solo suyos o simplemente puros. Instinto corriendo por su mente. Todo lo que sabía era que su mundo se ralentizó cuando vio que la espada dentada de la muerte se hundía en la carne de su compañero de clase. El mundo se desaceleró aún más cuando Izuku vio a Stein sacar lentamente uno de los muchos cuchillos que llevaba y acercarse a la hoja, seguramente con la intención de apuntar al cuello actualmente expuesto de Iida. Iba a matar a Iida. En el borde de su visión, el vampiro también pudo ver a otro héroe profesional con un cuchillo clavado en su pecho, los latidos de su corazón disminuyendo. Un hombre había sido apuñalado y se desangraría o moriría debido a un pulmón colapsado. ¿Eh? Izuku se preguntó cuando había estado tan tranquilo y racional en su línea de pensamiento.
No estaba seguro de por qué todo era tan claro como el cristal en sus ojos, pero el mundo de repente se aceleró, como una cinta que de repente se había puesto en la configuración máxima hacia adelante. Roar. Tanto es así para el enfoque sigiloso, bromeó su mente mientras parpadeaba Ed para apresurar a Stein. Su mano se sumergió dentro de su abrigo, empuñando el mango de la hoja Kodachi que Ed Gesod le había regalado. Sacar la hoja de su vaina no hizo ruido, pero ya tenía ese frente cubierto con su rugido. Sirvió para distraer a Stein, aunque solo fuera por un segundo. Ese fue todo el tiempo que necesitó el vampiro. Una fina capa de sangre manaba de su mano derecha, cubriendo la hoja. Más fluido de vida se acumuló en su brazo izquierdo, endureciéndose para convertirse en su Blood Gauntlet. Su gran velocidad combinada con su fuerza natural habría cortado limpiamente el brazo que empuñaba la espada de Stein si la espada de Izuku hubiera conectado con la carne del villano. Tal como estaban las cosas, el asesino de héroes había logrado reaccionar a tiempo ante el vampiro. El impulso alejó al dúo de espadas bloqueadas de las víctimas, y Izuku permitió que un rayo verde chispeara en su mano derecha y cubriera su espada. Stein logró rebotar su hoja antes de que la electricidad lo afectara, retrocediendo aún más para evitar el corte que hizo el vampiro. Habiendo logrado separar al villano de las víctimas, Izuku mantuvo sus ojos en el hombre, sus sombras emergieron para mover al sangrante Ida más hacia atrás para evitar que el adolescente se interpusiera en el camino. Intentar alejar tanto a Ida como el profesional herido del villano sería imposible, ya que el vampiro expondría su espalda a un tiro libre. Los escenarios comenzaron a desarrollarse en la mente del hemomántico, ninguno bueno debería seguir con un plan tan simple. Los ojos de Stein ardían de furia, su purga de los indignos fue interrumpida por alguien. El hombre fijó sus ojos en el adolescente que vestía un abrigo y descubrió que los mechones de cabello esmeralda eran un claro indicio de la identidad del adolescente. Sus labios se curvaron en una repugnante perversión de sonrisa, su larga lengua se deslizó fuera de su boca por unos momentos para lamer la sangre que se adhería a su katana. Seguro de que ninguno de sus objetivos de purga podía moverse, el villano finalmente habló. «Nos encontramos de nuevo, chico». Izuku le respondió al hombre en silencio, sin querer caer en ningún juego de palabras que el villano pudiera haber planeado. El vampiro conocía íntimamente la peculiaridad del hombre, dicho poder era uno de los primeros que había descifrado al beber sangre fresca. Los gritos de Ida cayeron en oídos sordos cuando Izuku se concentró por completo en el villano amenazante frente a él. El vampiro, sin embargo, dijo esto. «Cállate, Ida, y que te rescaten en silencio. Después de que te salve, te meteré un poco de sentido en la cabeza». Su mensaje pasó, Izuku apretó su agarre sobre su Kodachi. Podía escuchar algo de llanto de su compañero de clase, pero tenía que mantener su atención en otra parte. Por extraño que parezca, Ida dejó de hablar después de su orden. Separarme de los heridos, rescatar a los heridos y analizar al oponente en lugar de precipitarme de cabeza en un escenario de combate desconocido. De esto es de lo que estoy hablando. Esto es todo. Finalmente, un verdadero héroe ha aparecido en lugar de estos asquerosos farsantes. Y sabuesos de la gloria. Te pongo a prueba una vez más. Parece que te has convertido en un héroe aún mejor de lo que esperaba de nuestro primer encuentro, Midoriya Izuku. Stein continuamente declaraba y despotricaba, su sonrisa trastornada nunca abandonaba sus labios mientras preparaba sus armas. Izuku se preparó. Tendría que ganar tiempo y encontrar una manera de rescatar a Ida y al héroe herido sin caer contra el claramente más experimentado y letal héroe Killer Stein. No podía fallar, si no significaba la muerte de un amigo y un inocente a manos de este sociópata. Sostuvo su espada horizontalmente, usando su guantelete izquierdo como un escudo improvisado. Abre un camino para proteger a los inocentes. Izuku cantó para sí mismo, sentimientos de pavor y miedo tratando de abrirse camino en su cabeza. Enfrió la sangre que fluía en su cabeza y dejó que sus emociones se encerraran dentro de la jaula de la bestia interior. La lógica fría eliminó cualquier rastro de emoción de su rostro, el adolescente miró fijamente a Stein y recordó que también existía el peligro de la Liga de Villanos, y posiblemente Shiragaki con quien lidiar. La ira brotó, pero se apagó bajo capas y capas de concentración y precisión.
Arranca el mal de su lugar de comodidad y expónlo a la justicia. La sangre fluyó hacia su rostro, cubriendo tanto su cuello como la parte inferior de su rostro en un fluido carmesí que se endureció para convertirse en una máscara con unas fauces draconianas. El vampiro protegería a estos dos con la espada que Ed-Gesod le había otorgado, ya que el héroe confiaba en él. Lo suficiente como para que viniera cuando podría haberle ordenado simplemente que se quedara quieto y se comportara. El shinobi confiaba en el vampiro. Y así, el vampiro confiaría y se convertiría él mismo en un shinobi. Sé la espada más letal, Nigiteduge. Terminado el canto, Izuku se preparó. Era consciente de que su lucha no podía prolongarse, de lo contrario, el héroe, a quien el vampiro logró reconocer como nativo, un héroe de nivel C, e Ida corrían el riesgo de ser heridos nuevamente, esta vez posiblemente de manera fatal. Por lo tanto, Izuku tuvo que tomar el control de la situación. Sus instintos y reflejos eran casi los mismos que los de Stein, considerando el tiempo de reacción del villano a su ataque, pero el Hero Killer tenía una gran ventaja sobre el vampiro. Experiencia de campo. Era casi como si Izuku se enfrentara no solo al hombre, sino también a un reloj invisible que significaría la perdición para las dos personas heridas. Agarró con firmeza su kodachi y fijó su postura, esperando al villano. Stein era consciente de que el momento de hablar había pasado hacía mucho tiempo. No podría hablar ni transmitir su mensaje al adolescente, ya que un verdadero héroe había llegado al campo. Sin embargo, algo molestaba en la mente del villano. Estaba seguro de que Izuku iba a ser un verdadero héroe, los ojos del vampiro brillaban con determinación de convertirse en uno. Sin embargo, su presencia y aura se sentían completamente diferentes a la ilustre presencia de All-Might, mientras que el héroe rubio parecía representar la esperanza y la salvación eternas, el aura de Izuku exultaba una calma tranquilizadora. A diferencia de All-Might, cuya mera presencia pacificaría a todos, Izuku parecía ser un patrocinador predeterminado, alguien que nunca brillaba a menos que fuera necesario. Una red de seguridad en la oscuridad que haría su trabajo sin necesidad de ser visto. El asesino de héroes entrecerró los ojos. Pondría a prueba el temple de este tipo una vez más. 5 segundos. Ese fue el tiempo que Stein necesitó para cruzar la distancia y bajar su espada sobre el vampiro, el arco de la hoja apuntando a morder el hombro del adolescente. Los ojos de Izuku se abrieron ante el ataque, su mano armada se movió para detener la espada, ya que tratar de bloquearla definitivamente sería una mala idea. Saltaron chispas y un ruido chirriante resonó cuando el metal se encontró con el metal, la katana y la kodachi rebotaron entre sí. Stein apuñaló con su cuchillo, apuntando a la yugular del adolescente. Su arma fue atrapada por las garras afiladas que formaban el guantelete que cubría la mano izquierda de Izuku, y el villano se vio obligado a soltar el arma, o de lo contrario su mano sería aplastada junto con el metal. Retrocedió con un salto, evitando la materia de las sombras que estalló en púas en el suelo. Stein usó las paredes del callejón. Zarcillos de sangre se envolvieron alrededor de su cintura con un agarre aplastante, siendo el guantelete de Izuku la fuente del tentáculo carmesí. Golpeó con él, arrojando a Stein contra la pared con tanta fuerza que agrietó la argamasa y los ladrillos, levantando una nube de polvo cuando las partes debilitadas de la pared se desprendieron. Bien. Bien. No te has olvidado de ti mismo en el fragor de la batalla y rozado la defensa de las víctimas. La voz ronca del villano cortó el aire, junto con dos cuchillos arrojados. Izuku golpeó los proyectiles con su zarcillo de sangre, pero no pudo predecir el próximo movimiento de Stein ya que el hombre salió corriendo de su lugar anterior aparentemente sin verse afectado por el impacto. Su hoja dentada se balanceó en un arco salvaje, sorprendiendo al hemomántico cuando el metal logró cortar su zarcillo y separar un trozo de él lejos de su control directo. Izuku inmediatamente activó sangre explosiva en el zarcillo cortado, la sangre burbujeaba peligrosamente y explotaba detrás del hombre. Stein no estaba preparado para ello, tropezando directamente en el camino de Izuku cuando el hemomántico cortó con su espada. Mostrando su experiencia, Hero Killer logró poner su katana en el camino del arma de Izuku. Su mayor alcance hizo que el vampiro se preocupara.
Izuku podía controlar su sangre para evitar que Stein tuviera acceso a ella, pero si su enfoque se rompía, su sangre se convertiría en un fluido de vida común, fácilmente disponible para el villano. El vampiro podría tener una alta tolerancia al dolor, pero tener la carne destrozada por una espada tan siniestra seguramente lo haría perder el foco. Por lo tanto, tuvo que deshacerse de esa espada. Viendo que Stein no soltaría amablemente el arma, el himomántico tendría que desplegar otros medios. La sangre que había estado cubriendo a Nictedge comenzó a calentarse. La hoja del vampiro había alcanzado la hoja dentada de Stein y una vez más estaban bloqueadas. Eso estuvo bien, Izuku podría usar esto. Su izquierda revestida con un guantelete golpeó donde se suponía que debía estar la cabeza del villano, un giro flexible del cuello del hombre le permitió esquivar la mano con garra. La sangre que cubría el Kodachi se calentó aún más, comenzando a chisporrotear y burbujear. El vampiro retrocedió 2 pasos y arremetió, haciendo que el villano lo detuviera a un lado, abriendo al vampiro con un gancho de izquierda que lo empujó hacia atrás. Izuku trató de mantenerse firme, pero una bota en su pecho lo envió al suelo sobre un montón. Antes de que el villano pudiera perseguirlo, picos de sombra brotaron del suelo y obligaron a Mancha a quedarse atrás. La armadura del vampiro se llevó la peor parte del golpe, sus sombras lo ayudaron a recuperar rápidamente el equilibrio y regresar a la refriega. Izuku intentó venir con algún plan, pero hasta ahora nada había dado frutos. Ninguno de sus últimos movimientos funcionaría aquí, Stein es demasiado cuidadoso y demasiado fuerte para que Izuku confíe en el salvaje salvajismo de Rage o el trabajo de larga preparación de Shadow Abyss. El villano todavía tenía su katana y un número desconocido de hojas ocultas, parecía lo suficientemente fuerte como para encontrar 20 Izukus y tenía suficiente sed de sangre para estar preparado para acabar con Ida y Native sin importar lo que pasara. Seguro que era un villano, pero maldita sea, Stein tenía convicción. La respiración de Native se estaba volviendo dificultosa, lo que significaba que el cronómetro de Izuku se acortaba cada vez más. Tuvo que actuar. God Shattering Star también requirió demasiada preparación. Debería haber pedido refuerzos antes de apresurarse a detener a Stein. Habría tomado 10 segundos como máximo, enviando un mensaje a Janine, Kodou, o Edgesot. Sin embargo, su mente volvió a la vista de Ida bajo la espada del villano. Había actuado bien. Era demasiado impulsivo. No importaba, había pasado el punto de qué pasaría si. O salvó a estos dos o fracasó. No había margen de error, solo necesitaba hacerlo. La sangre burbujeante que cubría Nictedge alcanzó un punto crítico, un vapor rojo brumoso comenzó a emitirse desde la hoja cuando su sangre comenzó a hervir debido al calor. Izuku lanzó un rayo sobre él, finalmente encendió el fluido y tomó una postura refinada. Se parecía a la postura que Edgesot a veces mostraba a los medios, una pose recta con una mano haciendo un sello de tigre mientras la mano que sostenía su arma estaba suelta y relajada. Stein estaba seguro de que el vampiro estaba haciendo algún movimiento especial y se preparó una vez más. El villano se abalanzó sobre el adolescente, lanzando algunos proyectiles más para distraerlo, su hoja dentada lista para desgarrar la carne, mientras el brazo derecho de Stein flexionaba sus músculos, preparándose para asestar un golpe devastador sobre el adolescente. Ninpoisatsu. Shutsu Genkira, movimiento definitivo de Shinobiers. Asesino de aparición. Goteo. 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 Grieta. La hoja dentada de Stein se agrietó bajo la fuerza y el calor puro de la hoja de Izuku, el arma grabó una línea en la armadura del villano y cerró el corte que había infligido al Hero Killer. La parte rota de la hoja salió disparada por los aires, girando mientras el mundo parecía desacelerarse para ambos hombres. El ojo izquierdo de Izuku estaba frente a otro cuchillo, un modelo de caza que se parecía más a un cuchillo de carnicero que a uno destinado a la caza. El adolescente había logrado cortar a Stein, pero parecía que la fuerza de voluntad del villano no tenía fin, ya que podía ver en cámara lenta que el hombre balanceaba el resto de la katana hacia abajo, la espada convertida en daga perfecta para cortar a la altura del cuello. Un doble corte procedente tanto de arriba como de abajo. El siseo de dolor de Izuku cuando el cuchillo de caza golpeó su rostro y se alojó en la órbita de su ojo izquierdo resonó dentro del callejón.
Su cuello protegido por la máscara de sangre endurecida que cubría tanto su cuello como la parte inferior de su rostro. Otra patada de Stein empujó a Izuku hacia el callejón y cerca de sus objetivos de rescate, el cuerpo del adolescente se arrastró por el suelo mientras trataba de quitarse el arma que tenía clavada en la cara. Stein tampoco salió ileso, ya que el villano sintió que sus brazos se volvían pesados y su visión comenzó a tunelizarse. El sudor rápidamente comenzó a acumularse en su frente, el villano se preguntó cuál era la causa de este repentino ataque de debilidad. Los zarcillos de las sombras emergieron de debajo del cuerpo de Izuku y trataron de atacar al villano, los movimientos de Stein comenzaron a disminuir y se volvieron algo lentos. Todavía esquivaba cada ataque, pero podía sentir que su cuerpo se apagaba por alguna razón. Miró hacia atrás a Izuku, encontrando al vampiro sosteniendo a las dos escorias en su espalda. Su cuerpo dolía, el villano encontró sus brazos salpicados con una multitud de pequeñas heridas sangrantes, casi como si hubiera sido alcanzado por perdigones de un cartucho de escopeta. El corte diagonal en su torso también estalló de dolor, la carne quemada se quejaba de cada respiración que tomaba el Hero Killer. La ira pintó su visión de rojo, el villano listo para perseguir al adolescente y clavar un cuchillo en la garganta de esos farsantes. Sin embargo, su cuerpo de repente se bloqueó en su lugar, casi como su peculiaridad espeluznante. Una rabia llenó al villano con intenciones asesinas. El vampiro le había hecho algo. Stein purgaría la inmundicia, incluso cuando un buen héroe se interpusiera en su camino. Las semillas del futuro serían preservadas, mientras que los indignos serían sacrificados. Alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que dar el paso. A menos que hiciera eso, la sociedad seguiría permitiendo que los farsantes crecieran como las sanguijuelas parasitarias que eran, siendo perros de gloria que preferirían posar para un diario o una publicación en los medios que ocuparse de salvar vidas. La mancha se purgaría. Él mataría. Por un futuro más brillante. Por mejores héroes. Por todos los poderes. Izuku no se volvió para mirar al villano. Aseguró a los dos hombres sobre su espalda, sintiendo su cara mojada con el fluido que comenzaba a salir de su cuenca aplastada. La hoja todavía estaba clavada en su rostro, pero el vampiro no podía permitirse el lujo de dejar que el daño lo detuviera. Él parpadeó, se dirigió a un terreno más alto y comenzó a escapar, seguro de desencadenar coagulación en su máxima potencia sobre el Hero Killer. Huyó de la escena a gran velocidad, apresurándose a encontrarse con Janine y otros héroes para advertirles del asesino de héroes. Un zarcillo de sombra sacó su teléfono afortunadamente intacto del interior de su abrigo, el único ojo bueno del vampiro ordenó a la materia oscura que llamara a Kodoku y Edgesot. Antes de que ninguno de los dos pudiera atender la llamada, un Terinstick activó una alarma e Izuku esquivó hacia la derecha, aplastando un sistema de ventilación con el peso combinado de su cuerpo, el de manual y el de herida. Echó un vistazo a su ubicación anterior, un trío de cuchillos clavados en el tubo de otro conducto de ventilación. Su zarcillo oscuro trajo su teléfono a la visión, el dispositivo dañado más allá de la funcionalidad debido al cuchillo arrojado que lo atravesó. Su zarcillo sacó el cuchillo y metió ambos artículos dentro de su abrigo, y Izuku ya se alejaba corriendo para continuar con su plan de escape. Los pelos en la parte posterior de su cuello se erizaron cuando Izuku sintió que la intención asesina de Stein se encendía, el hombre sin duda libre de los efectos de la coagulación. Más impresionante fue la resistencia del hombre, ya que la nueva sangre venenosa de Izuku corría por sus venas, supuestamente minando la resistencia del monstruo. El vampiro alivió algunos zarcillos de su sangre para examinar tanto a Ida como a Manual, los diestros tentáculos taparon sus heridas y sirvieron como una red de plaquetas improvisada. Esculpió la mente de Izuku, la sed fue objeto de burlas con tanta proximidad a la sangre fresca, pero se le impidió beber los ríos de la vida que se le presentaban con tanta gracia. Era este deseo enloquecedor, o correr el riesgo de dejar que Manual se desangrara. El vampiro no estaba seguro de la extensión de las heridas de Tenda, pero optó por hacer la atención de emergencia de todos modos. Sus oídos captaron el sonido de pasos apresurados, el rostro de Stein era el de un demonio voraz en busca de las almas de los condenados.
Con solo un buen ojo y ya usando tanta sangre fuera de su cuerpo para asegurar a los dos heridos en su espalda, las opciones actuales de Izuku se redujeron a correr como el viento. El poder de Shadow Control se debilitaba a medida que lo engendraba desde su propia sombra, por lo que intentar ataques de larga distancia en este momento era imposible. Apretó los dientes y empujó su cuerpo con más fuerza, sintiendo que los latidos de su corazón latían extremadamente fuerte en sus oídos. Los latidos de los dos hombres en su espalda lo distraían bastante. Parpadeo tras parpadeo, paso tras paso, Izuku se esforzó por evitar beber de los hombres y huir del villano pisándole los talones. El vampiro rugió, finalmente escuchando los sonidos de sus compañeros héroes. Un último empujón poderoso de sus piernas lo tendría en su rango y alcance y esta batalla finalmente terminaría. Incluso Stein no estaba lo suficientemente loco como para enfrentarse a una plaza llena de héroes. Sus botas apenas dejaban el suelo cuando algo se lanzó en su dirección. Sus botas abandonaron la azotea por la que corría actualmente, su cabeza se giró para encontrarse con el villano y ver qué podía hacer. El pánico atacó al vampiro cuando vio a Stein doblar las piernas para seguirlo con un salto. Justo en el aire, el vampiro usó todas sus fuerzas para lanzar a sus víctimas rescatadas a dos lados diferentes, ambos con zarcillos de sangre alrededor de sus cinturas. Stein arrojó su katana rota a ida y otra hoja manual, la precisión de los lanzamientos algo que Izuku estaría celoso si no estuviera actualmente entre una batalla de vida o muerte. Atrayendo a los hombres hacia él, Izuku agarró sus espaldas con las manos y solo empujó a los dos después de que las armas peligrosas no alcanzaron sus objetivos. Lanzando una tibia a un grupo de héroes e ida a otro, Izuku recordó los zarcillos de sangre en sus brazos y equipó sus guanteletes. El salto de Stein lo puso en colisión directa con Izuku, el vampiro levantó la guardia y dejó que un rayo verde cobrara vida en sus brazos. Intentó golpear al villano en el aire, pero los reflejos del asesino de héroes estaban perfeccionados. Aprovechando el dolor aturdido del adolescente, el villano agarró las solapas de su abrigo y comenzó a clavar su pie calzado en el torso de Izuku. La tercera patada permitió que las púas de la bota de Stein perforaran la armadura del adolescente. La vista podría llamarse mórbidamente cómica ya que Stein literalmente cabalgó sobre Izuku, la bota atascada movió a Izuku para convertirse en una tabla de surf que el villano usó para protegerse de su caída. El asfalto se agrietó debajo de los dos, la nube de polvo que se levantó solo resaltó el marco del villano encima del estudiante. Un pánico paralizante se extendió entre los héroes presentes cuando el cuerpo de Stein se hundió, su fuerza que se agotaba rápidamente no fue una molestia ya que la intención asesina que fluía de él detuvo a todos en seco. El villano recorrió la plaza y encontró a otros héroes que estaban llegando mientras perseguían a una criatura quemada y voladora. Un Nomu, una de las repugnantes creaciones que ese mocoso de Shigaraki tenía en su llamada. El hombre niño disgustaba a Stein, un mero mocoso mimado que no tenía ningún propósito detrás de su causa, si se pudiera llamar causa a la destrucción sin sentido. La mera presencia de Nomu le recordó a Stein que el villano también debía ser eliminado. Ninguna persona imperfecta podría existir en la sociedad perfecta. Se mancharía a sí mismo en su sangre inmunda. Los héroes debían ser baluartes de esperanza. Él, Stein, no era un héroe. Olmigt era el héroe. Él siempre estuvo ahí. Un calor llamó su atención, las llamas brillantes que adornaban el rostro de Endeavor llamaron su atención. Purga. Matar. Esta gente manchó el título de héroe. Estaba aquí para purgar su sucia existencia. Esas cámaras que lo filmaron deberían difundir el mensaje de que los indignos debían ser purgados. Su intención asesina se extendió por toda la plaza como una niebla. Ni el veneno ni la espada lo harían dudar. El Nomu comenzó a volar en su dirección, sin duda para matarlo o llevarlo a Shigaraki, para saldar algún tipo de cuenta que el hombre niño pensó que tenía con Stein. El villano le dio la bienvenida. Él también lo purgaría. Comenzó a alcanzar otro cuchillo, pero algo agarró su pierna, su bota aún estaba atrapada dentro de algo.
La materia de las sombras se envolvió alrededor de su pierna como los tentáculos de una criatura sobrenatural, el polvo que se asentó sobre la cara de Izuku y el cuchillo se clavó en la órbita de su ojo, simplemente aumentando la vista inquietante que era su ojo rojo brillante, como una luna carmesí nadando en una piscina de oscuridad de tinta. Izuku agarró el pie junto con su zarcillo de sombra, su mano chisporroteó con relámpagos verdes. Mientras el Gnome volaba cerca del Hero Killer y tocaba al villano, una voz resonó cuando la plaza se iluminó con arcos de plasma esmeralda. Establecerse. XXX. XXX. Ortonazi Kiyomi era el reportero promedio. Siempre estaba la casa de la última primicia de información, la próxima gran cosa que podría llamar la atención del Tokyo Times y él mismo una posición más alta entre los asientos de la compañía. La rutina era dura y, a veces, sentía una frustración que le tiraba de los pelos cuando alguien más del grupo obtenía una entrevista épica o una noticia impactante. Sin embargo, hoy Kiyomi sentía que esta noche sería la misma noche en que uno de sus artículos sería publicado en primera plana. Los reporteros eran curiosos por naturaleza y, a veces, tenían una desagradable tendencia a meterse en situaciones que muchos llamarían peligrosas o potencialmente mortales. Era uno de los riesgos de la profesión y un buen reportero siempre seguiría su instinto y arriesgaría algo para llevar información a su prensa. Kiyomi no era diferente en este aspecto, pero incluso entre sus colegas algunos lo llamarían imprudente. Había llegado a su puesto debido a dicha imprudencia, ya que había logrado entrevistar a Endeavor 2 veces en el lapso de 6 meses. Un logro bastante grandioso ya que Flamero normalmente no se molestaría con los reporteros y simplemente terminaría su trabajo, dejando a los buitres peleando entre ellos por entrevistar a un capitán o teniente de la policía, con la intención de responder vagamente preguntas. El detective Naoma Satsukauchi era famoso por la táctica, dando solo las respuestas que quería dar. Esta noche, Ortonazi había obtenido una filtración de información, lo que sugería que muchos héroes de alto perfil tenían como objetivo patrullar Osu, ya que el distrito de la ciudad había estado plagado recientemente por la infame mancha asesina de héroes. La filosofía del hombre había estado ganando terreno entre algunas publicaciones en línea y recientemente se subió una página internet. Un sitio web que informaba a cualquiera sobre las razones del villano, así como los detalles sobre su punto de vista sobre los héroes. El hombre era un lunático, pero con un código moral extrañamente sólido que respetaba. Las expectativas del reportero se dispararon cuando llevó a su tripulación de 3 hombres y llegó temprano a Osu, y las patrullas de héroes aumentaron en número desde las primeras horas del día. Entrevistó a algunos de los héroes más comunes de la zona e hizo las preguntas habituales, además de insistir en la cuestión de cuándo sería capturado el villano. Las entrevistas fueron mediocres y anodinas, pero seguramente le reportarían algunas vistas como mini blogs en el sitio del diario. La gran primicia vendría más tarde en el día, ya que se filtró información sobre una posible visita de Endeavor a la sala. Esta sería la tercera entrevista que Kiyomi tendría con el segundo ranker de Japón, un registro que sus compañeros estarían furiosamente celosos. Ortonazi hizo que su equipo prestara atención en todo momento a todos los rincones del distrito, el propio reportero llamó a todos sus contactos para tratar de ver quién más vendría a la sala esta noche. Por la noche, llegó el gran botín. Ed Gesot se dirigía hacia allí, mientras los comunicadores de la policía informaban sobre avistamientos de un hombre extraño que llevaba una multitud de cuchillas en su persona. ¿Cómo tuvo acceso Tokyo Times a las líneas gubernamentales públicas para la policía? Una pregunta para otro día, bien espectador. Mientras las comunicaciones por radio resonaban sobre los ataques repentinos en la sala por parte de 4 extrañas criaturas, Ortonazi y su equipo se vistieron con sus chalecos de prensa medios y comenzaron su búsqueda de serios. Las grabaciones sobre los incendios y el trabajo de rescate desplegado por los héroes valieron el peso del equipo en oro. Ortonazi solo expresó algunos clips para evitar romper la inmersión de las situaciones de la vida real que el equipo estaba grabando. Incluso lograron encontrar a Endeavor y su grupo de Firewatchers, siguiéndolos desde una distancia segura para poder grabar su película sin interponerse en el trabajo de los héroes. Kiyomi fue llamado imprudente porque hurgaba alrededor de los fuegos en busca de primicias, pero en realidad estaba mucho más seguro que la mayoría de sus colegas.
Así fue como logró obtener sus reseñas con Endeavor, siendo insistente. Su grabación de las famosas artes marciales Flash Fire Fist de Endeavor, desarrolladas por el propio héroe para extraer el máximo poder de las peculiaridades del fuego y las artes marciales tradicionales, sería un gran éxito por sí sola, pero las cosas tenían que ponerse aún más interesantes. Un temblor ocurrió no muy lejos del flamero y su grupo, las comunicaciones por radio se convirtieron en un desastre ya que muchas personas se gritaban unas a otras mientras ocurría un nuevo desarrollo en la plaza central de Osu, a solo 2 kilómetros del hospital central. Parecía que el Hero Killer se había mostrado. Kiyomi y su equipo estaban justo detrás de Endeavor, lentes listos para capturar la pelea épica que estaba por suceder. La realidad no podría estar más lejos de la verdad. Mientras el villano se paraba sobre un cuerpo, su intención asesina comenzó a irradiar de él. Para los héroes era como si la guadaña de Green Reaper estuviera tocando sus cuellos, lista para convertirlos en meros cuerpos sin cabeza en las calles. Kiyomi y su equipo estaban a punto de enojarse cuando sucedió otro nuevo desarrollo. Un gnomo comenzó a volar hacia el villano, seguramente con la intención de salvarlo de los innumerables héroes que se encontraban alrededor de la plaza. Si simplemente se hubieran movido un poco, se darían cuenta de que Stein aparentemente estaba en sus últimas piernas, pero nadie pudo encontrar el coraje para enfrentar al villano y derribarlo para siempre. Su escape estaba todo, pero garantizado. Establecerse. Una mano agarró la pierna del villano y, de repente, el mundo se iluminó con un resplandor vertiginoso de tonos esmeralda, ambos villanos se convirtieron en meras siluetas negras bajo el poder de los rayos que crepitaban sobre ellos. Pasaron menos de 10 segundos, el cuerpo quemado y humeante del Hero Killer logró alejarse 2 pasos de su posición anterior antes de que el villano cayera de rodillas y se quedara quieto. El Gnome que había sido su rescate también estaba en el suelo, el cuerpo de la criatura se estremeció cuando algunos arcos de electricidad verde aún chisporroteaban a su alrededor. Un tercer cuerpo se levantó lentamente del suelo. Con el abrigo polvoriento y el cuerpo maltrecho, el cuerpo se abrió paso lentamente hacia el Gnome tirado en el asfalto. La criatura gimió y gimió, su cerebro expuesto y su mirada vacía eran un espectáculo algo espantoso de ver. La persona agarró al Gnome por los hombros y lo levantó a la altura de los ojos, mirando a los ojos del villano, aparentemente buscando algo. Lo que sea que la persona estaba buscando, parecía no estar allí. Mientras los lentes de la cámara enfocaban mejor la vista, Ortonasi reconoció el cabello verde oscuro y los colmillos ligeramente salientes. El tema candente más reciente de Japón entre Hero Hayes Schools, el llamado monstruo de Uma, Midoriya Izuku. El reportero no tuvo tiempo de preguntarle a su equipo si la grabación de la película era en vivo o no, ya que estaba demasiado ocupado paralizado por la vista. El rostro del vampiro era inexpresivo. Soltó el agarre de su mano izquierda sobre la criatura y agarró algo que parecía estar pegado a su rostro, el ángulo no permitía que las cámaras vieran qué era. La expresión del adolescente se tensó en una de disgusto, un gruñido salió de su garganta mientras tiraba de cualquier cosa que se le hubiera pegado. Mientras emitía un último gruñido, Izuku sacó el objeto pegado a su rostro, el estómago de Otonasi cayó y se revolvió por dentro con disgusto y terror. Un fluido claro salió a chorros al mismo tiempo que Izuku se quitó el objeto de la cara, descartándolo como si fuera basura. El sonido metálico atrajo miradas y la cámara lo enfocó durante unos segundos, mirando rápidamente hacia atrás cuando se demostró que el objeto era un cuchillo. Fue un error volver. Tal herida normalmente significaría el final de la carrera de cualquier héroe normal. Midoriya Izuku no era un héroe normal. Host recomendado. Vampirost, de Thirst. Su expresión de dolor persistió por unos momentos más. Izuku miró entre el cuchillo y su villano capturado, que no luchaba ni se resistía. Aparentemente, no importó, ya que Izuku abrió la boca, sus colmillos brillaron con un brillo de saliva cuando los hundió en el cuello de Nounu. La criatura soltó el más mínimo de los gemidos por la mordedura, pero comenzó a luchar mientras Izuku continuaba mordiendo su cuello, los gruñidos resonaban dentro de la garganta del vampiro, junto con los sonidos de su garganta moviéndose y la vida líquida bebiendo. 80 latidos, un trago. 72 latidos, 2 tragos. 69 latidos, 3 tragos.
54 latidos, 4 tragos. 43 latidos, 5 tragos. 25 latidos, 6 tragos. 0 latidos del corazón por minuto, 7 tragos. Izuku hizo a un lado el cuerpo de Nounu, soltando un suspiro de satisfacción cuando su rostro volvió a su estado anterior, sus pupilas rojas y su esclerótica negra miraban directamente a la cámara. XXX. Continuará. Sangre para el dios de la sangre de Ryujin Mao. No capítulo 23. Lado capítulo 02. Pensaste que era otro capítulo de Blood for the Blood God, pero era yo. OWO. Hoja de personaje 2, Electric Boogaloo. Estudiante. Midoriya Izuku. Edad. 16. Peculiaridad. Antepasado verdadero. Tipo de sangre. O. Preferencias de comida. Cerdo katsudon, sangre fresca y café. Izuku tiene una peculiaridad mutada completamente diferente a la de sus progenitores. Mientras que su madre tiene atracción de objetos pequeños y su padre tiene aliento de fuego, la peculiaridad del adolescente ha mutado para convertirse en algo mucho más. Un vampiro capaz de controlar completamente su sangre, Midoriya Izuku lucha constantemente con los instintos innatos con los que nació. Recientemente, el adolescente descubrió que su cuerpo también puede cultivar y emular diferentes factores peculiares que deben adquirirse mediante el consumo de sangre fresca. Los efectos de los factores peculiares que consume Izuku nunca serán más fuertes que sus contrapartes originales, pero afectan al vampiro de manera diferente, mutando para ser de mayor beneficio para el joven depredador. Por lo tanto, no se garantiza que los factores peculiares que consume Izuku tengan el mismo efecto que sus orígenes. Los desarrollos recientes llevan a Izuku a creer que su peculiaridad es algo sensible, o tiene la chispa de la conciencia, ya que alimenta al emomante con sus deseos más oscuros, siempre en busca de control sobre el adolescente racional. Esto es lo que Izuku se refiere a la bestia interior o la bestia interior. Es lo que el vampiro entierra profundamente en su mente detrás de la jaula de voluntad de hierro que es su mente. En algún momento del viaje de su vida, Izuku comenzó a confiar las riendas del control de su cuerpo a sus instintos más salvajes unas cuantas veces, cuando comenzaron a desarrollar una especie de terreno común inestable. La bestia interior engendra los instintos más primarios de Izuku, siempre actuando sobre sus instintos básicos, pero también constituye la parte que le permite luchar con fervor y precisión aterradora sobre los métodos para ganar. Sin embargo, la bestia no puede evitar confiar en la mente lógica profunda que siempre puede ver el camino más óptimo y eficiente hacia sus victorias. Uno no puede dominar al otro, el desequilibrio siempre se corregirá. Los factores externos pueden influir en la mutación de estos factores de peculiaridad, y todos están alimentados por la peculiaridad primaria original, verdadero ancestro. Cuanto más absorbe y muta Izuku, más fuerte se vuelve, pero también ayuda a fortalecer sus Hunter Instincts. Factores peculiares cultivados actuales. Antepasado verdadero, Midoriya Izuku. Más hemomancia, hemomancia avanzada. Más regeneración, regeneración de alta velocidad, regeneración verdadera. Más Hunter Instincts, sentidos mejorados. Más desensamblaje genético vampírico, hegemonía de la cadena alimenticia, identificación / extractor / emulador de factores peculiares. Sun, Hatsune Mei. Más vista mejorada aún más, hasta 500 metros. Completamente desarrollado. Lavado de cerebro, Itoshi Shinzou. Más hipnotizar, actualmente al máximo progreso en el cultivo. Factor de peculiaridad extremadamente complicado, requiere otros factores de peculiaridad para ser completamente óptimo. Ropa de sangre, Hero Killer Stein / Chisomi Akaguro. Más coagulación. Completamente desarrollado. Factor peculiar disponible para mutación / experimentación corporal. Borrado, Proero era Ceread / Aizawa Shouta. En el cultivo, el factor de peculiaridad aún no está disponible para su uso. Factor de peculiaridad extremadamente complicado. Actualmente en proceso de maduración por exceso de sangre. Sombra oscura, Tokoyami Fumikage. Más control de sombras. Completamente desarrollado. True Ancestor ha llevado al factor peculiar a un efecto de pseudo despertar, lo que resulta en el último movimiento que Izuku llama Shadow Abyss.
Absorción de impactos más hiperregeneración, anti-Olmignon. Más mitigación de impactos, totalmente desarrollado. Factor peculiar disponible para mutación / experimentación corporal. Más True Regeneration, completamente desarrollado. Utilizado para la mejora de la regeneración natural. Carga de electricidad, villano eléctrico en ataque USG, plus caminar y Denki. Más pulso de relámpago / sangre eléctrica. Completamente desarrollado. Deformación, Kurohiri. Más parpadeo, actualmente al máximo progreso en el cultivo. Factor de peculiaridad extremadamente complicado, requiere otros factores de peculiaridad para ser completamente óptimo. Descomposición, Shigaraki Tomura. En cultivo, requiere más tiempo para la maduración del factor de peculiaridad. Factor de peculiaridad extremadamente complicado. Actualmente en proceso de maduración por exceso de sangre. Atracción de objetos pequeños, Midoriya Inko. Nuevo. Más atracción de atracción. Una atracción telepática que se despertó debido al exceso de sangre y factores peculiares similares que se introdujeron en el torrente sanguíneo de Izuku. Actualmente en proceso de pseudo despertar por exceso de sangre. Endurecimiento, Kirishima y Hirou. Nuevo. Más Blood Hardening, Blood Hardened Shield, completamente desarrollado. Factor peculiar disponible para mutación / experimentación corporal. Airhacks, Kyouka Hirou. En cultivo, desarrollo lento debido a muestra pequeña. Kirk Factor aún no está disponible para su uso. Medio caliente, medio frío, Todoroki Shoto, nuevo. Más sangre inflamable, totalmente desarrollada. Actualmente en proceso de pseudo despertar por exceso de sangre. Más Cooling Blood, completamente desarrollado. El uso actual es principalmente pasivo, la sangre fría enfría la sangre de Izuku y evita un sobrecalentamiento dentro del cuerpo del vampiro. Creación, Yaoyorozu Momo, nuevo. Más construcciones de sangre estables. Permite a Izuku crear objetos permanentes hechos con su propia sangre. Motor, Ida Tenra, nuevo. En cultivo, requiere más tiempo para la maduración del Kirk Factor. Actualmente en proceso de maduración por exceso de sangre. Veneno, Koga Hanine, nuevo. Más sangre venenosa. Completamente desarrollado. Factor peculiar disponible para mutación / experimentación corporal. Explosión, Bakugou Katsuki, nuevo. Más sangre explosiva. Completamente desarrollado. Actualmente en proceso de pseudo despertar por exceso de sangre. Gravedad 0, Uraraka Ochako, nuevo. Más atracción gravitatoria. Actualmente en proceso de pseudo despertar por exceso de sangre. Resistencia más alas, basadas en murciélagos, más garras Nomu de nivel C, Nomu volador nuevo. Más mayor resistencia. Completamente desarrollado. Factor peculiar disponible para mutación / experimentación corporal. Actualmente en proceso de pseudo despertar por exceso de sangre. Más alas temporales. Completamente desarrollado. Factor peculiar disponible para mutación / experimentación corporal. Actualmente en proceso de pseudo despertar por exceso de sangre. Más garras de sangre mejoradas. Completamente desarrollado. Factor peculiar disponible para mutación / experimentación corporal. Actualmente en proceso de pseudo despertar por exceso de sangre. XXX. XXX. Lista de los movimientos ultimate actuales de Izuku. Más rage igual una liberación completa de la jaula que contiene a la bestia interior. Este último movimiento le permite a Izuku superar los límites de su cuerpo por un corto periodo de tiempo, haciendo llover sobre sus enemigos una andanada de ataques con sus garras, o Blood Gauntlets, que no se detendrán hasta que el enemigo haya sido eliminado. El vampiro abusa de su Flash Step / Blink para prácticamente teletransportarse por el campo de batalla, para cazar a cualquiera que considere una amenaza, independientemente de su número. También cansa a Izuku debido a que su cuerpo se ve obligado a curar la tensión extrema que se le impone debido al esfuerzo físico causado por él. Más abismo de la sombra igual una de las muchas aplicaciones del factor de peculiaridad de Tokoyami que corre dentro de las venas de Izuku. Esta habilidad utiliza la materia de sombra sólida creada por Izuku para dominar absolutamente a un objetivo, o el poder se puede dividir en varias sombras más débiles para aumentar el rango.
De cualquier forma, el verdadero poder de Shadow Abyss se manifiesta cuando se desata sobre un solo objetivo. Reúne las sombras más fuertes de Izuku para contener, someter y perforar al objetivo con un solo zarcillo de masa de sombra. A menos que la víctima tenga una gran peculiaridad de regeneración, la mayoría de las personas morirán por el impacto de ser perforado. Sin embargo, la pérdida de sangre y el daño a los órganos causados por este poder, más estrella que destruye Dios igual un movimiento extremadamente estresante / difícil de lograr. Esta habilidad hace uso de varios factores peculiares para convertirse en una especie de ataque definitivo. Una combinación actual de hemomancia avanzada, mitigación de choque, sangre inflamable, endurecimiento de sangre, sangre explosiva, control de sombra. Este movimiento comprime todos estos poderes en un solo guantelete de sangre que, cuando se libera, es capaz de una destrucción increíble. Lo más aterrador de God Shattering Star es que no ha alcanzado su cenit de poder, a diferencia de los otros movimientos anteriores. Se pueden perfeccionar, pero God Shattering Star solo se volverá más poderoso cuanto más viva Izuku y tome diferentes factores peculiares. Más caldero de sangre nuevo. Igual todavía en producción, la técnica definitiva más brutal de Izuku. Si esto se desata en presencia de autoridades superiores o de los medios abiertos, el vampiro sería tildado de criminal, no hay dudas al respecto. Sin segundas oportunidades, sin perdón.